Quiero llevarlos a la luz de las Escrituras. Nos ponemos de pie. Vamos a leer un poquito la Biblia hoy. Lucas capítulo 19, verso 28 al 42. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis a un pollino atado. ¿Qué es un pollino? Un burrito, pero no es un burro viejo. Un pollino es un burrito que nadie ha montado, que está tiernecito todavía. Es decir, está fuerte, pero todavía no lo han puesto a trabajar. En el cual ningún hombre ha montado jamás. Ahí lo dice: desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban al pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis al pollino? Ellos dijeron: porque el Señor ¿lo qué? Lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Padre, te doy gracias por esta palabra, Padre, porque cada año la leemos recordando lo que sucedió en aquel momento. Que hubiera sido si tú, Jesús, no hubieras entrado en Jerusalén. Que hubiera sido, Jesús, si tú no te hubieras subido en ese pollino y le hubieras dicho a tus discípulos: hasta aquí llegué, no puedo más. Pero aunque las fuerzas a veces te mermaban, tú te levantabas, Jesús, y continuabas, porque había algo más importante que debías terminar. Y tu próxima escala, tu próxima parada, Jesús, era Jerusalén. Llegar allí no fue fácil. Llegar allí fue un mito del cual se había escuchado, pero hoy todos estaban siendo testigos de lo que estaba sucediendo. Llegar allí fue un desafío, pero tú llegaste a Jerusalén. Te damos gracias, porque sabemos que después que llegaste, todo lo cumpliste. Padre, gracias por esta palabra. Háblanos en esta mañana y ministra nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Tome asiento en la presencia del Señor. Cuando usted lee la palabra de Dios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos dan una descripción de la entrada de Jesús en Jerusalén. Mateo nos da una hermosa descripción con lujos, con detalles. Marcos hace prácticamente lo mismo. Y Juan también. Pero solo Lucas nos da un detalle que ellos no nos dan. Un detalle que sucede cuando Jesús llega allí a Jerusalén. Él mismo nos dice que al ver la ciudad lloró sobre ella. Mateo no lo escribe, Marcos tampoco y Juan tampoco. Pero Lucas nos dice que Jesús al ver la ciudad lloró sobre ella y le dijo a aquella ciudad: si ustedes supieran
lo que significa este día para ustedes. Y ahí se detiene. Pero ahora no lo entenderán porque sus ojos han sido cegados. Si ustedes supieran, las lágrimas de Jesús tenían un porqué. Pero te voy a hablar de eso más adelante. Jesús llegó a Jerusalén un domingo. Y Jesús subió a la cruz otro domingo. Fue el día que Él resucitó. Subió antes, pero resucitó el otro domingo. 7 días separaban a Jesús de la muerte y la resurrección. 7 días. A veces nosotros pasamos por procesos y nos quejamos. A veces muchos de nosotros hemos caminado, hemos atravesado desiertos, valles, subido montañas, atravesado todo tipo de tempestades, de problemas, situaciones. Y cuando nos faltan 3 días, 5 días, 7 días, decimos no puedo más. Y ya casi que vemos el triunfo, la medalla, el lugar de regocijo, y no llegamos, no nos atrevemos a llegar. Pero Jesús llegó hasta Jerusalén. Y se dice fácil, pero a él le costó muchísimo llegar a Jerusalén. No tuvo solamente que enfrentarse con los gobernantes, con los déspotas, con los fariseos, con la guardia, con los soldados, sino también hasta con sus discípulos. Muchas veces aquellos que habían sido llamados a ayudarle, a empujarlo, a acompañarle, lo abandonaban en el camino. La corona de espinas que Jesús cargó allí en Jerusalén, aquellas espinas que le dañaron, fueron las mismas espinas que le acompañaron en el viaje a Jerusalén. Tuvo que lidiar con la traición, tuvo que lidiar con la rebeldía, con la desobediencia, con la soledad. Esas espinas duelen también. Y la Biblia nos dice que ya había llegado a Jerusalén. Y para consumar el plan que el Padre había puesto en él, solo tenía que atravesar la ciudad y llegar al otro lado. En el tiempo correcto, en el momento correcto. Jesús, cuando llega a Jerusalén, le voy a decir, quizás él no sabía los detalles, pero sí sabía que iba a morir. Él sí sabía que iba a morir. Por eso cuando Pedro trató de interferir en el plan divino, diciéndole, no, Señor, que tal mal no te acontezca, Jesús mismo le dijo, apártate de mí, Satanás, porque escrito está que el Hijo del Hombre debe padecer. Tú tienes que padecer. Tú tienes que padecer, tú tienes que padecer, tú tienes que padecer. Escrito está. Siempre lo he dicho, Jesús tipifica la iglesia. Todo el sufrimiento de Jesús te pertenece. Todas las piedras que le arrojaron te pertenecen. Todos los golpes que él recibió te pertenecen. Pero también su victoria te pertenece. ¿De qué valen los golpes si no hay victoria? No, pastor, ¿para qué yo le quiero servir a Dios si no hay ganancia? Pero con Jesús no es así. Sabemos que si hay victoria. Y si hay victoria, hay ganancia. Los discípulos lo entendían. Ay, pastor, ¿y por qué lo abandonaban muchas veces? Hermano, es difícil. Usted puede estar sirviéndole a Dios y tener miedo. O usted, mátenme, golpéenme, tortúrenme. No, usted sufre. Él sufrió. La Biblia dice que Jesús miró la ciudad. Pero cuando Jesús mira la ciudad, Jesús no contemplaba una ciudad, sino una victoria. Él sabía que iba a vencer. Satanás no. Satanás pensaba, hasta aquí llegó su momento.
Satanás no sabía lo que le iba a pasar. Lo de Satanás era continuamente ir buscando la forma de eliminarlo. Trabajando en la mente, en el corazón de todos aquellos que no amaban, que no creían, que no le servían a Dios. ¿Para qué? Para que esos mismos fueran útiles para esa venganza y destruir el plan y el propósito de Dios, el cual Satanás también lo tenía confundido. ¿Por qué confundido? Ahora lo vamos a entender. Quizás usted piense que fue fácil para Jesús. Oh, solamente, pastor, era montarse en un pollino y llegar. Sí. Si lo miras así, sí. Pero para que Jesús llegara a ese pollino le costó, hermano. Muchos de nosotros no llegamos hasta el pollino. Y Jesús llegó hasta el pollino. Nada lo podía detener. Mira, Herodes lo quiso matar y no lo logró. Muchos lo despreciaron, los abandonaron y él simplemente les decía: ¿y ustedes quieren irse también? Es decir, para Jesús no había nada más importante que cumplir el plan divino, el plan de redención. Traer salvación, perdón de pecados, arrepentimiento en el corazón de las personas. Jesús no tiene que llevarte Jesús no tiene que llevarte a los brazos del Padre. Él crea el camino para que tú llegues a los brazos del Padre. Por ejemplo, cuando tú te arrepientes, cuando tú dejas de pecar, llegas a los brazos del Padre. Jesús no tiene que decirte: ahora ven. No, Él abre la puerta y dice: a través de mí tendréis redención. A través de mí tendréis perdón de pecado. A través de mí tendréis arrepentimiento. A través de mí tendréis salvación. Por eso Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino es a través de mí. Jesús no se iba a sentar en una oficina con un papelito en mano y una agenda a tomar nombre por nombre para cuando fuera la presencia de Dios decirle: esta es la lista de los que van a ser salvos. No. Él dijo: todo el que clasifique, todo el que cambie, todo el que sea transformado, entra a la presencia del Padre. Creó un sistema que facilitaría en nuestras vidas llegar a la presencia del Padre. Todo el que me sepa hacer este dibujito y lo haga bien, ya puede pertenecer a esta escuela. Algo así. Este hombre nos dio a nosotros la mayor de todas las lecciones que hemos podido escuchar o ver. Mira, cuando Jesús inicia su ministerio, ¿cuál fue el primer milagro que él hizo? A ver. Convirtió el agua en vino. Hay que venir a los discipulados. Porque si no venimos los discipulados, ¿vio qué importante es un discipulado? Cuando Jesús comienza su ministerio, la Biblia nos enseña que hubo un momento donde él estaba predicando, hablando, haciendo milagros, prodigios, señales, y de pronto las personas se quedaron sin comida. Era tarde y los discípulos dijeron: es tarde para enviar a la gente a su casa sin nada en su estómago. ¿Qué hacemos? Y la Biblia nos enseña, nos dice que ahí en ese momento él hizo que los panes y los peces alcanzaran. Los multiplicó y todos comieron. Lo vimos multiplicar los panes y los peces. Lo vimos caminar sobre el agua. Lo vimos caminar sobre la tempestad. Lo vimos resucitar a un muerto. Lo vimos sanar a un leproso. Lo vimos darle vista a un ciego. Lo vimos amar a los pobres. Lo vimos llorar con los afligidos. Lo vimos. ¿Sí o no? Lo vimos. Todo eso lo hacía Jesús. Las señales estaban claras que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías, el enviado, el ungido. Era Jesús. Pastor, ¿y Jesús hizo muchas cosas más? Sí. Juan capítulo 21, verso 25 nos dice, lo va a ver en pantalla. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén.
Yo quisiera conocer esos detalles de Jesús que no están escritos en la Biblia. Yo estoy seguro que Él escribió los más importantes, los que iban a dejar en nosotros un legado, una transformación, un cambio, los que nos iban a atraer la atención. No quiere decir que las otras cosas que hizo Jesús no eran importantes. Pero dice que Él hizo tantas cosas, las cuales si se escribieran una por una no cupieran, no cabrían en todos los libros del mundo. Wow. Pero cuando usted vaya a la presencia del Padre, usted se va a enterar allá de la fama de Jesús. Usted se va a enterar allá de todo lo que hizo. Y quizás haya hecho algo hasta atrás de tu casa y tú no lo sabías. Ay, pero en el lugar donde yo vivía, yo no sabía que ahí Jesús estuvo. ¿Sí? No se sabe. Hizo muchas cosas. Cuando usted lee la vida de Jesús fue una enseñanza desde niño hasta la cruz. Todo el tiempo, no perdió tiempo. Fue una enseñanza desde niño hasta la cruz. Cuando fue niño, las preferencias de aquel niño y sus prioridades no eran carnales, sino divinas. ¿Se acuerdan cuando aquel niño se perdió? Y los padres lo buscaban y por 3 días lo buscaron y lo vinieron a encontrar dentro del templo. ¿Qué estaba haciendo? ¿Limpiando las bancas del templo? ¿Qué estaba haciendo? Cuidando la puerta del templo. No, estaba enseñando en el templo. Y cuando su padre le dice: hijo, ¿dónde estaba? ¿Qué nos has hecho? Dice: en los negocios de mi padre me es necesario estar. Y era un niño. Siempre estuvo definido, porque no hubo inmadurez espiritual en él. Quizás su edad física era como la de Julio David. Quizás su edad física era una edad como la de los hijos de ustedes, como la de cada uno de los chiquitines. Pero internamente tenía madurez porque enseñaba. ¿Cómo se entiende que un niño de esa edad entendía? Yo sé que ellos aprendían la palabra, que sus padres le enseñaban quizás a amar a Dios. Pero le quiero recordar algo muy importante. Era un niño. Y los que estaban en el templo eran hombres dotados, maestros de la ley, eran escribas, quizás hasta sacerdotes. Y aquel niño nos enseñaba. Cuando era joven, no se desenfocó como muchas veces nosotros los jóvenes. Ustedes no. Nosotros los jóvenes nos desenfocamos. No. Él no se desenfocó. Si algo tuvo Jesús, Él vivió enfocado en el llamado, en el ministerio. Me ayuda eso a recordar. Por ejemplo, ayer Dios me dio la oportunidad de ministrar al grupo pastoral, al consejo pastoral, a los ministros de aquí de Palm Beach. Y el pastor, el presidente de la asociación me dijo: pastor, el domingo que viene quiero que nos acompañe, que nos traigan la palabra. Y fuimos nosotros y un grupo de hermanos que me acompañó. Y me dijeron: pastor, para allá vamos con usted. Y allí llegamos, adoramos, exaltamos. Y el Señor me había entregado una palabra. El enemigo que muchos de nosotros, todos cargamos, incluso el impío. El doble ánimo. El doble ánimo es el enemigo del crecimiento de la iglesia. Es el enemigo de la oración. Es el enemigo de la lectura. Es el enemigo del discipulado. El doble ánimo nos hace tener un ministerio ordinario, no extraordinario. El doble ánimo no nos permite meternos con Dios, no nos permite fundirnos con Dios, porque estamos en el mundo y también con el Señor. Y no podemos. Y sobre esa línea, sobre esa base, le prediqué a la pastoral de aquí, de West Palm Beach. Pero Jesús no tenía doble ánimo. Pero Jesús no estaba indefinido. Jesús estaba definido. Jesús estaba enfocado en el llamado y el cumplimiento del plan de Dios. Hoy quiero decirte: enfócate en el llamado y el cumplimiento del plan de Dios. Quizás no llegues a la estatura de Jesús, pero puedes acercarte un poquito. Ay, pero pastor, Jesús tuvo 3 años de ministerio. ¿Quién te dijo a ti? Activo sí, pero tuvo 30 años de preparación. Sí, porque lo que conocemos de él fue en esos 3 años.
Pero y anteriormente no predicó, no enseñó, y las muchas otras cosas que dice Juan que él hizo y no se han contado. Quizás no bajo la influencia del Espíritu, porque sabemos que él recibió el Espíritu Santo cuando fue bautizado, y el Espíritu Santo es el que te empodera, el que te capacita, el que te guía, el que te enseña. Y él necesitaba ese Espíritu Santo, y llegó allí donde estaba Juan, y Juan no quería, y Juan le dijo: tú no, si soy yo el que debo ser bautizado por ti. Le dijo: mira, Juan, estate tranquilo, bautízame, porque eso es necesario para que se cumpla toda justicia. Y recibe el Espíritu Santo, se abre el cielo, y una voz desde el cielo clama: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. A él. ¿Y cuál fue la última palabra que dijo? Oíd. A Jesús oíd. No a Buda, no a Confucio, no a Mahoma. A Jesús oíd. Juan nos muestra, y cuando nos habla del verbo, dice que el verbo, Jesús, se hizo carne, el que estaba al lado del Padre, y habitó entre nosotros. Hoy en día, si usted va a Israel, queremos ir a Israel. ¿Cuántos se apuntan? Hoy en día cuesta. Pero dicen los que han ido, yo no he ido, en el Espíritu voy todos los días y usted va todos los días, pero dicen los que han ido que una vez que usted va a Israel, si usted lo lleva como un viaje espiritual, un viaje donde usted quiere, de verdad quiere conocer el lugar donde Jesús habitó entre los hombres, el lugar por donde Jesús se movió. Si usted quiere, como dijo el pastor ayer en la reunión, no es lo mismo escuchar de la tumba que ver de delante de ti. No es lo mismo leer que pararte sobre ella. Es verdad. Usted dice, pero no es lo mismo ver que haber sabido. Cuando usted llega allí, no creo que usted venga igual. Dice que toda persona que hace un viaje completamente espiritual a Israel regresa diferente. Si para ti es un viaje turístico, pero si para ti es un viaje de interés, un viaje de necesidad, un viaje que te apasiona, vas a recibir lo que Dios tiene para ti en ese viaje. Y hoy los turistas van a Israel. Nosotros vamos a Israel. Otros van a Israel. Muchas personas viajan día tras día a Israel. Pero hay algo curioso en el viaje a Israel. Visitan allí el Getsemaní donde Jesús oró, donde dice la Biblia que él oró y oró. Mira, la Biblia nos enseña 3 veces Jesús oró. Jesús oró cuando se enteró que Lázaro había muerto y allí estaba María, y él fue y preguntó: ¿y dónde lo enterraron? Y dice la Biblia que Jesús lloró. Él amaba a Lázaro. Lloró porque no iba a amar más a Lázaro. No. Lloró porque el sufrimiento tuyo lo conmociona a él, porque después lo levantó. Jesús lloró en el monte de los olivos, allí en Getsemaní, cuando estaba orando, cuando le dijo al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no que no se haga mi voluntad sino la tuya. Dice la Biblia que lloró tan profundamente, tan fervorosamente, que sudó lágrimas de sangre, y allí lloró. Y la tercera vez donde Jesús lloró fue aquí a la entrada de Jerusalén. Cuando vio a Jerusalén, Jesús lloró. 3 veces lloró Jesús. Quizás, la Biblia no lo dice, pero cuando él se enteró que a Juan el Bautista le habían cortado la cabeza, dice la Biblia que él se fue a un lugar aparte solo a orar y iba muy triste. Quizás lloró también allí. Quizás. Cuando se enteró que Juan había muerto, quizás lloró allí también. Y hoy visitamos Getsemaní, visitan la tumba. Gloria al Señor. Aquel lugar donde él estuvo, pero ya no está. Visitan el Jordán, muchos se bautizan, nos bautizamos nuevamente. No hay pecado. No hay pecado. Y mucho menos si tú quieres meterte. Si a alguien se te permite adorar y exaltar a Jesús. La única adoración, la única idolatría que es aceptada por el reino es toda la que sea hacia el reino. Caminar por la vía dolorosa por donde caminó él,
donde aquellos los escupían, otros le tiraban allí, le tiraban pedradas, lo golpeaban, orines le tiraban. Muchos hoy van allí en aquel lugar y pueden ver también incluso la casa de Pedro. Allí está. Lo curioso es que todos ven Getsemaní, todos ven la tumba, todos se bañan en Jordán, todos caminan la vía dolorosa, todos van a la casa de Pedro, todos quieren estar donde él estuvo, todos quieren comer donde él comió, todos quieren dormir donde él durmió, pero nadie quiere sufrir lo que él sufrió. ¡Ah! Se acabó el gozo en el pueblo. Sí, porque mientras haya comida está bien, malo cuando se acaba. Mientras haya carne está bien, malo cuando se queda el hueso. Todos queremos visitar, pero no queremos sufrir lo que él sufrió. Y hay un problema ahí. Hechos 14:22 nos dice: es necesario, Pedro, Ani, Julio, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. ¿Qué te parece el evangelio de la prosperidad? ¿Qué te parece el evangelio de no sacrificio? ¿Qué te parece el evangelio que no te enseña a mermar delante de Dios? Que no te enseña a salir a las calles, que no te enseña a ayudar al enfermo, a sanar al enfermo, que no te enseña a ayudar al pobre, que no te enseña a predicar la palabra. ¿Qué te parece ese evangelio cuando dice el libro de los Hechos que es necesario para entrar al reino de Dios que pasar por muchas tribulaciones? Por eso es que a Jesús le fue necesario sufrir. La salvación es gratis, la puerta es gratis, pero hay un sacrificio que pagar. Y servirle a Jesús te coronará de él. Llegar hasta donde Dios te quiere llevar te va a costar. Si no te cuesta, no te llevó Dios. Hoy las personas lo quieren ganar todo, pero no sacrificar nada. Y quiero decirte, a Jesús le costó, y le costó tanto que le costó su vida. Jesús entra en Jerusalén y al verla lloró sobre ella. Pastores, que él tenía que llorar porque él sabía lo que le esperaba en Jerusalén. Mentira del diablo. Él no lloró por miedo, sino por compasión. Él no lloró porque tenía miedo a lo que le iba a pasar, sino porque en aquel momento él entendía lo que venía en su entrada. Él lloró porque Jerusalén, escucha bien, no era capaz de ver en aquel momento lo que Dios le estaba ofreciendo en él. Las personas, dice la Biblia, que se pararon a la puerta, los discípulos le ponían manto, caminaban. Los discípulos sabían que llevaban al Mesías, pero el pueblo, dice que toda la ciudad se conmovió. Aquello fue, Jesús tenía fama, aún así muchos no lo conocían, porque la misma Biblia se encarga de enseñarnos que otros decían: ¿y este quién es? Muchos no lo conocían, hoy muchos no lo conocen. Hay personas que no saben quién es Jesús. Hay personas que no conocen a Jesús. Hay personas que no entienden nada de Jesús. Hay personas que solo han oído el nombre de Jesús, pero no saben quién es Jesús. Piensan que es el soldador que vive detrás de su casa, o el vecino que se mudó para el frente, pero no saben que fue el salvador de su vida. Y dice la Biblia que cuando él comienza a caminar, el pueblo comenzó a recibirlo. Y tiraban las arequitas o trozos de matas, otros se ponían delante, y lo que querían era recibirlo. Aquellos que lo conocían querían recibirlo. Pero él lloró. El pueblo, yo me imagino, el pueblo gritaba: gloria a Dios, hosana, 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 hosana. Y Jesús lloraba, 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 porque el pueblo no entendía. Jesús pudo percibir rápido en el espíritu lo que el pueblo esperaba de él. Pero lo que el pueblo esperaba de él no era lo que él le iba a ofrecer al pueblo. Por años los romanos se ocuparon de mantenerle el pie encima a los hebreos. Los tenían sometidos, pagando impuestos. En otras palabras, los tenían esclavizados de cierta forma.
Y los hebreos, el pueblo judío, por años oraba y oraba y oraba por un Salvador, por ese Mesías anunciado desde el Antiguo Testamento en los Salmos y por los profetas mayores, por los profetas menores, anunciado desde el principio. Por ese Mesías, pero entendían que era un Mesías, un conquistador que los iba a librar del yugo romano. ¿A usted no le ha pasado que usted lo mandan de pronto a buscar? Hijo, me hace falta que vayas al aeropuerto, que mañana viene el predicador, y lo recibas en el aeropuerto. Él se llama José. Y usted va para allá con un cartel: José el de Guatemala, José el de Honduras, José el de Cuba, José el predicador. Y usted está esperando y comienza, llegó el vuelo, arriba del vuelo salen las maletas, y por aquella puerta por donde salen los que vinieron, los que entraron, por ahí debe salir José. Esto fue prácticamente o parecido a lo que le pasó al pueblo judío. Por ahí debe entrar José, y usted esperando a ese rubio de ojos azules, a ese hombre grande fornido, a ese Saúl que va a entrar, a ese en el cual quizás externamente hay un llamado, pero internamente no hay nada. Y usted espera por José, y José, y salen todos, y no sale ninguno rubio, no sale ninguno de ojos azules, no sale ninguno fornido, no sale ninguno entrajado. Lo que sale es un chiquitico así, con una bolsa. Préstame acá, hijo, préstame acá. Como una bolsa como la del hermano Alejandro. Y sale por la puerta así. No trae maletines, no trae carry-on, no trae bolsa, solamente esto, y ahí lo trae todo lo que necesita. Y de pronto se le acerca, gracias, se le acerca a ese chiquitico y te habla por atrás y te dice: yo soy José. Y usted tiene el cartel así, porque usted esperaba un José diferente. Pero ese José es el que traía la unción. Ese José es el que traía la liberación. Ese José es el que traía la palabra. Ese José es el que traía la mano que iba a usar para Dios bendecirte y sanar tu vida. Así le pasó al pueblo de Israel. Cuando vieron a Jesús, llegó el libertador. Pero hay un mensaje. No llegó un caballo, sino un pollino, un burrito. En la cultura oriental, un burrito, un pollino era símbolo de paz, y un caballo era símbolo de guerra. ¿Cómo esperaba el pueblo a un libertador en un burro? Debía venir en un caballo. Y el hombre se aparece. Un conquistador entra con un caballo, con armas y con soldados. Y el hombre se aparece con un burrito, sin armas y con discípulos. Por eso la Biblia dice: príncipe de paz. Príncipe, no confunda al Dios que usted le sirve. Príncipe de paz. Jesús significaba paz. Ellos no querían paz, ellos querían guerra. Ellos querían que al romano. Ellos querían que mataran a los romanos, que le quitaran el poder, que se lo entregaran a ellos. Ellos querían de nuevo estar libres, no bajo ningún dominio extranjero. Por eso gritaban: bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana. Y gritamos Hosana. Gritamos Hosana, pero ¿qué quiere decir Hosana? ¿Qué quiere decir Hosana? Palabra Hosana está compuesto, mira, te lo pongo aquí, por dos palabras hebreas: Yasha, que quiere decir liberar, salvar, y la palabra Ana, que quiere decir rogar y suplicar. En otras palabras, lo que el pueblo decía cuando el Mesías entraba era algo así como que: sálvanos, ahora te ruego. Sálvanos, ahora te ruego. Por eso decían: Hosana, Hosana, Hosana. Sálvanos, ahora te ruego. Era algo así. Entonces cuando usted canta ahí: sálvanos, ahora te ruego, pero no ha aceptado ni a Jesús, ¿quién te va a salvar? Cuando usted canta ahí: Hosana, sálvanos ahora te ruego, pero no ha cambiado su mentalidad, no se ha arrepentido, sigue pecando, ¿quién te va a salvar?
tenemos que ser consecuentes con la palabra que hablamos. Es como que yo diga, porque aquí el que no venga se va a perder, y uno ya diga amén. No, usted no puede desearle, porque amén quiere decir así sea. Usted no puede desearle un mal a alguien, porque el dinero no alcanza este mes. Amén. No. Sí, porque muchas veces no sabemos. El significado de amén es que sea, que así sea, que se haga así. El pueblo esperaba un libertador. El pueblo esperaba un político, no un salvador. Llegó el que nos va a representar en los escaños. Llegó el que vamos a poner por rey aquí. Llegó el que vamos a poner para que controle a todos estos romanos. Llegó el político. Llegó aquel conquistador. No, lo que había llegado era un salvador. Y la Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No se confunda. Al principio, cuando yo leí la Biblia, yo decía, a los suyos vino, a los suyos no. No. A los suyos vino a hacer el plan de Dios, a hacer el plan del cielo. Y los suyos, su pueblo, no lo recibieron. Pero a todos los que le recibieron, es decir, a aquellos que le aceptaron, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Usted lo recibió, usted es llamado hijo de Dios. Y el pueblo no lo recibe, porque cuando Él entra, todos gritaban, todos alardeaban, todos vociferaban. Ah, Hosana, Hosana, bendito a Dios en las alturas y paz en la tierra, paz en el cielo y paz en la tierra. Y sabrá Dios cuántas palabras más decían de exclamación hacia Jesús. Pero Él ha venido como príncipe de paz. Zacarías, capítulo 9, verso 9. El profeta tuvo la revelación mucho antes y lo había hablado y lo había escrito. Y dice: alégrate mucho, hija de Sión, Israel. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador y humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y las personas no quieren creer. Cuando Zacarías profetizó, Jesús no estaba ni por el contorno, no estaba ni por todo eso. Estamos hablando antiguamente, 400 años antes o más de que Jesús llegara. Y ya Jesús estaba siendo profetizado. Ya el profeta había dicho: porque tu Salvador, tu Rey, llegará montado en un pollino. ¿Qué prueba más grande de que todo lo que se encuentra escrito en este libro sucederá? Cuando 400, 500, 800 años antes ya fue profetizado, incluso mucho antes. Pero eso se lo dejo para el discipulado. Tu rey, regocíjate, porque una ciudad asentada en tinieblas volverá a ver luz. Regocíjate, tú la que eras estéril, estaba siendo anunciado la venida del Rey, del Salvador, del Mesías, y no lo reconocen. Y el pueblo llega y no lo reconoce. Pero eso no es una casualidad. Lo que sucedió en aquellos tiempos sigue sucediendo hoy. El mundo no lo reconoce. Las personas no lo reconocen. Incluso dentro de la iglesia hay muchos que no lo reconocen, porque el no cambiar y no dejarse transformar es no creer en Él, es no amarlo a Él, es no confiar en Él. Y quiero decirte, Jesús lloró por esa causa. Lloró porque Israel no lo reconocía. No reconocía el día de su visitación, lo que eso significaba para ellos. Esto significa, hijo mío, tu libertad. Yo he llegado para liberar a los cautivos. Yo he llegado para sanar al enfermo. Yo he llegado para hacer un pacto contigo, para acercar el reino mío al reino de ustedes aquí. Ellos no veían eso. Ellos querían espada, caballo y lanza. El hombre siempre quiere comida, ropa y casa, y no se preocupa por las cosas espirituales. ¿Ven las coincidencias? Lo que sucedió en aquel tiempo sigue sucediendo hoy. Jesús sigue siendo rechazado. Jesús sigue siendo alejado. Ayer un hermano de la congregación, no voy a decir nombre, me decía: porque yo siempre tuve temor de acercarme a Jesús, porque eso significaba un cambio. Eso significaba cambiar mis deseos, cambiar mis gustos. Ya no. Pero eso es
el rechazo. Y cada vez que tú lo rechazas, Jesús llora. Cuando tú lo dejas a un lado, Jesús llora. Cuando tú lo abandonas, Jesús llora. Porque Jesús llora, no porque tú no lo recibes, sino porque tú te estás perdiendo la bendición de recibirlo. Sino porque tú estás cerrando la puerta de la bendición que viene a traer a tu vida liberación, que viene a traer a tu vida paz, que viene a traer a tu vida contentamiento. Jesús llora no porque Él no fue recibido, sino porque tú no vas a ser bendecido. Por eso lloró por Jerusalén. Le dice: Jerusalén, si al menos conocieses en este día lo que significa mi visitación. Y Jesús lloró. Por eso cuando yo me paro en este lugar, digo: si alguien no ha aceptado a Cristo, hoy es el día. Es el mismo Cristo que se arrodilla y le dice: no has entendido lo que significa esto para tu vida. Y Él llora cuando tu mano se queda en el bolsillo. Termino ya casi. Si llegar a Jerusalén fue difícil, créame que estar en Jerusalén iba a ser más difícil. Pero eso te lo hablo el domingo que viene. Hosana, Hosana. Las multitudes lo reciben y esas mismas multitudes después lo rechazan. Esas mismas multitudes decidieron soltar a aquel asesino, ladrón, Barrabás, y no a Jesús. Prefieren darle rienda suelta al pecado. Prefieren darle rienda suelta al adulterio. Prefieren darle rienda suelta a la fornicación, al robo, a la inmundicia, a la borrachera, a la mentira, a la maldad. Prefieren darle rienda suelta al pecado que no a la salvación. Retienen la salvación, la amarran, la encarceran, la restringen para su vida. Se repite la historia. Cristo entrando a Jerusalén y el pueblo no lo conoce. Y no conocerlo, no reconocerlo es no recibirlo. Porque usted puede entrar por esa puerta y me dice: yo soy apóstol de apóstoles, profeta de profetas, yo soy evangelista reconocido, yo he viajado por estos países, yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto. Pero eso no es un título, es un llamado. Y si es algo que tú te has colocado tú mismo, yo no tengo que reconocerlo, yo no tengo que honrar eso. Solo Dios lo honra. Y muchas veces nos pasa así, así le pasó a Jesús. Ellos no lo recibieron, no lo reconocieron. Es decir, ¿quién es? Cuando tú le dices a Jesús no, le estás diciendo: ¿y quién es? Cuando el mundo le dice a Jesús no, le está diciendo: ¿y quién es? Que viene a estorbar mi tranquilidad. ¿Y quién es que viene a arrancarme del sofá? ¿Y quién es que viene a molestar mi comodidad? Que viene a arrancarme del lugar de dormilencia que tenía. ¿Y quién es? Que viene a removerme el tapete. ¿Y quién viene a cambiar mi vida? ¿Y quién es que viene a retarme algo nuevo? ¿Y quién es? Y nunca estamos dispuestos a lo nuevo. Nunca estamos dispuestos al cambio. Por eso el rechazo es una condición que se nos da fácil. Porque sacarnos de nuestra zona de confort nos cuesta. Y eso fue lo que Él vino, a sacarnos de esa zona de confort. Eso fue lo que Él vino, a sacarnos de la muerte a la cual estábamos guiados. Eso fue lo que Él vino, a cambiar esa mente tan hermosa para nosotros, pero tan maldita para el Señor. A cambiar nuestros destinos, nuestros caminos, a cambiar nuestro vocabulario, nuestra forma de vestir, a cambiar la forma en que nos acercamos a las personas, a cambiar la forma que accionamos, pero también cómo reaccionamos, a traer paz, tranquilidad, mansedumbre, dominio propio. Él vino a trabajar en nuestras vidas. Y aunque es bueno, lo rechazamos. Porque no lo rechaza el espíritu del hombre, sino el pecado que mora en él.
Siempre le he enseñado a la iglesia algo. Cuando tú rechazas a Dios, no es Dios dentro de ti rechazándose Él, es Satanás rechazando a Dios. Porque la Biblia nos enseña que Jesús no puede ir contra Él mismo, ni Dios tampoco. Tengo contentura en mi corazón, iglesia, porque hoy junto a usted estoy celebrando cuando Él entró. Porque si Él no hubiera entrado a Jerusalén, no hubiera habido cruz. Y si no hubiera habido cruz, no hubiera habido salvación. Y si no hubiera habido salvación, hubiera habido muerte para todos nosotros. Pero hoy, gracias al valor del Cristo de gloria al cual le sirve, gracias a que Él no escuchó el consejo de los mundanos, de los carnales, de los de doble ánimo, de aquellos que se cansaban en el camino, de los que no querían, de los que no podían, de los que no veían. Gracias a que Él se mantuvo conectado con el Padre hasta el final, hoy tenemos salvación y vida eterna. Pero apláudale bien fuerte. Apláudale bien fuerte, porque usted va a ser salvo. El sacrificio de Él lo va a llevar a usted a la presencia del Padre. La muerte de Él lo va a llevar a ustedes a no ser retenido en la muerte, en las tinieblas, sino a ser llevado a la resurrección y a la presencia de Dios. Por eso que Él se burla de la muerte y le dice: ¿dónde está, muerte, tu aguijón, oh sepulcro, tu victoria? Así, con carácter despectivo, le dice: ¿y tú no te creías que me podías retener? A ver, ¿qué pasó? Pero esa victoria de Él es la tuya también. Esa ganancia de Él es la tuya también. Esa vida eterna de Él es la tuya también. Él fue a la presencia del Padre, tú vas a la presencia del Padre. Él tiene autoridad, tú recibes autoridad. Tú eres la iglesia, Él es cabeza de la iglesia. La muerte de Jesús no vino a acabar con Jesús, vino a empoderarlo y llevarlo a la presencia del Padre. Vino a traer salvación, vino a traer vida eterna, vino a hacer a que la iglesia entendiera que la iglesia, la Biblia lo dice, la iglesia es más que vencedora. La iglesia es más que vencedora. La entrada en Jerusalén, iglesia, no fue la entrada de un hombre, fue la entrada de un discurso en el cielo hecho continuidad en la tierra. Fue la entrada de un plan perfecto que delante de los ojos de Satanás se iba a consumar. Aquel que pensaba destruirlo no sabía que lo estaba empujando al lugar donde él quería llegar. ¿Se acuerdan el testimonio de los indios? Aquel que echaba la pelota en el huequito, aquel iba a ser muerto, aquel lo iban a matar, pero no había más gloria para ellos que ser muertos por echar la pelota en el huequito. Entonces todos se fajaban por echar la pelota en el huequito, porque el morir significaba honra. El morir en Jesús significa honra. 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 Morir. Le va a sonar esto raro, pero era necesario para que se cumpliera toda justicia. Jerusalén fue el camino del triunfo, de tu triunfo, de la victoria, de tu victoria. Fue el camino a los brazos del Padre, de tu Padre. Fue el camino a la libertad, de tu libertad. Fue el camino que te enseñó que tú perteneces al reino de Dios y no al reino de las tinieblas. Que Él vino a pagar por ti lo que nadie podía pagar. Ningún rey, ningún presidente, ni un hombre, ningún amigo, ni un rico puede pagar un rescate por tu alma. Por tu cuerpo quizás, pero por tu alma no. Pero Cristo vino a salvar, no a los que estaban salvos, sino a los que estaban perdidos. La Biblia dice que el Hijo de Dios no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida por todos los que en Él creyeran. Alan, una pregunta. ¿Tú crees en Él? Él vino a dar su vida por ti. Julio, ¿tú crees en Él? Él vino a dar su vida por ti. Daniel, ¿tú crees en Él? Él vino a dar su vida por ti. Daniel, ¿tú crees en Él?
Él vino a dar su vida por ti. Dani, ¿tú crees en Él? Él vino a dar su vida por ti. Él vino a dar su vida por ti. Él vino a dar su vida por ti. Él no vino a darla por cualquier persona, por ti. Por el que le recibiera, por el que lo amara, por el que se comprometiera. Él vino a dar la vida por aquellos que estaban perdidos. Y esos éramos tú y yo. En nuestra sabiduría, en nuestras habilidades, en nuestro ego, en nuestra soberbia, en todo lo que creíamos que no lo sabemos todo y no sabemos nada. Por eso Él vino. Y Jerusalén era la puerta. Baja tu rostro, voy a orar. Amante Dios, hoy te damos gracias nuevamente. Porque tú nos enseñaste que a través de muchas tribulaciones nos es necesario pasar para disfrutar de tu reino. Tu Hijo pasó por muchas tribulaciones. Tu Hijo fue golpeado, fue traicionado. Las espinas que le pusieron allí en Jerusalén no pueden ser comparadas con las espinas que se le clavaban día a día en el ministerio. A través de la soledad, de la traición, de la rebeldía. A través de aquellos que se acercaban a Él no para abrazarlo, sino para golpearlo. Las espinas que golpearon el corazón de Él no fueron comparadas con las espinas que hirieron su carne. Pero Él llegó. Él llegó allí a Jerusalén. Herodes no lo pudo retener. Nadie lo pudo llevar a una diferente explicación en su vida. Nadie lo pudo convencer, porque Él estaba seguro. Él veía el camino. Aun cuando no había camino, Él veía la línea que tenía que seguir. Aun cuando lo tenían retenido, Él sabía que nada lo podía detener. Aun cuando querían quitarle la vida, Él le decía a ellos que mi vida no les pertenece, que solo el Padre tenía potestad sobre ella. Nadie estuvo tan seguro como tu Hijo. Nadie creyó tanto en el reino y en su plan como tu Hijo, Padre. Y nadie pudo pagar el precio que tu Hijo pagó. Solo era el Cordero perfecto. Por eso te damos gracias en esta mañana. Por eso te adoramos, Cristo de gloria. Porque todo lo hiciste perfecto. Desde tu niñez, desde tu juventud y en tus tiempos de ministerio nos demostraste milagros, prodigios y maravillas. Oh, los profetas profetizaron sobre ti. Oh, Padre, aquellos que no te creían hoy creen porque han visto que tú eres real, que tú salvas, que tú sanas, que tú libertas, que tú restauras, que tú edificas, Padre. Gracias, Jesús. Gracias por tu salvación. Gracias por tu vida. Gracias, Padre, porque llegaste a Jerusalén con tu Hijo. Gracias porque el pollino significaba paz, pero el caballo significaba guerra. Y tú eres nuestro príncipe de paz. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Ha llegado tu Mesías, tu Yeshua HaMashiach. Ha llegado el anhelado, el deseado de las naciones, el príncipe de paz, el consejero, el rey fuerte. Ha llegado, ha llegado, ha llegado. Ha llegado la esperanza a Jerusalén. Y con Él llegó a gentil. Ha llegado la esperanza al mundo a través de Jerusalén. Tú usaste esa puerta. Tú usaste esa puerta. Te doy gracias por Pablo. Te doy gracias por Pedro. Te doy gracias por Marco, por Mateo, por Lucas. Te doy gracias por cada discípulo que te sirvió, que fue fuente, que fue un camino, que fue un móvil para predicar tu palabra y que fue expandido tu evangelio. Te doy gracias por la palabra. Te doy gracias por las Biblias, por las traducciones. Te doy gracias por los idiomas, porque hoy todos te conocen, porque hoy nadie tiene justificación delante de ti, Padre. Te doy gracias porque las tinieblas quiso retenerte, porque una tumba quiso retenerte, porque el hombre quiso retenerte y nunca pudieron hacerlo. Te doy gracias. Te doy gracias. Te doy gracias, mi Jesús. Te doy gracias. Vamos, dele gracias. Dele gracias porque su victoria es tu victoria. Su triunfo es tu triunfo. Dele gracias al Señor porque hoy tienes acceso a la presencia del Padre. Y que toda esta semana su pueblo no olvide ni un minuto su sacrificio. Comió con sus discípulos, tuvo una última cena. Hizo varias cosas en aquel lugar.
Pero todo era para llegar a aquel monte, a la Gólgota, a ese monte el cual nada lo detuvo. El hombre le sirvió de transporte, la maldad del hombre le sirvió de empuje. No tuvo que decir: lléveme a la cruz y crucifíqueme porque allí voy a vencer. No, solo tuvo que dejar que el propio pecado que guiaba el corazón del hombre, el propio deseo de consumirlo, de desterrarlo, de desaparecerlo, sea el móvil que usaste, Padre, para llevarlo a ese lugar. Ellos lo amarraron, ellos lo crucificaron y ellos mismos perdieron al hacerlo, porque mataron en ese momento a un hombre, pero hicieron vivir en ese momento la esperanza de vida eterna. Padre, gracias. Gracias porque tú tornas los problemas y las situaciones en bien. Porque todas las cosas ayudan para bien a aquellos que han confiado en ti, Padre. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. A ti te damos en esta mañana toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos. Amén.